Buenos días, bienvenidos a esta sesión del Seminario Permanente de Agua y Cultura, hoy 25 de octubre del 2023. Estamos en condiciones extrañas en este seminario porque mientras a algunos de nosotros nos acomete la lluvia y está nublado el día, por otras latitudes está una sequía impresionante, ¿no? Entonces estamos viendo las contradicciones hidrológicas de este mundo. Bueno, el día de hoy vamos a tener la presentación de Edurne Bagué. Ella es doctora en antropología social por el CIESAS. Ya es egresada de nuestro posgrado del CIESAS de la Ciudad de México. Ella está transmitiendo desde directamente, como se suele decir en esos casos, transmitiendo directamente desde Cataluña. Y entonces vamos a tener su presentación, que el día de hoy ella nos va a hablar acerca de el Observatorio del Agua de Terrassa y el Gobierno del Agua, un análisis desde los comunes. Edurne, en su tesis de doctorado desarrolló el gobierno del agua en Cataluña, específicamente en Terrassa y específicamente con una organización que se llamaba la Tabla del Agua, ¿no? Ahora nos va a hablar sobre el Observatorio del Agua y bueno, pues Edurne, tienes media hora para presentarnos y después vamos a pasar con comentarios y preguntas. Entonces te dejo el micrófono, Edurne, adelante. No se te escucha. Vale, Ahí está. sí, ahora es que lo tenía apagado por las circunstancias ambientales en las que me encuentro y voy a ver si me sale lo de compartir la pantalla. Ah, vale, ¿se ve? ¿Está cargada? Ya está. Ahí está. Vale. Pues sí, efectivamente, cuando empecé todo este tema era en el marco del doctorado del CIESAS. La tesis lo que abarcó fue como todo el proceso de remunicipalización y luego y acababa en el resultado de cómo se creaba y se constituía este Observatorio del Agua de Terrassa. Y desde entonces, esto que voy a presentar es como un poco el trabajo que hice con ellos el año pasado, porque cada año se hace un poco como de valoración, de seguimiento, ¿no? De cómo va un poco el proyecto, ¿no? Había bastantes riesgos, como es evidente, de un servicio municipal de agua que viene de donde viene, bueno, que acabase siendo otra cosa lo que se quería y bueno, esta especie como de acompañamiento de alguna manera, ¿no? Como que a través de los análisis, aunque sean un poco sencillos después de hacer una tesis, les ayudan o les hacen como ciertas recomendaciones que intentan como ellos como incorporar, ¿no? De año en año y es como que vamos avanzando en un proceso, ¿no? Entonces este que es como el gobierno del agua, un análisis, porque bueno, sí, la remunicipalización se analizó ya desde ese marco, pero ¿qué pasa cuando ya estás hablando del observatorio, ¿no? Y voy a ver cómo lo hago para bajarlas. Vale. Vale. Empiezo así porque es algo como muy, o sea, dentro de estos debates, sí hay como mucho la tendencia de que hay como tres familias, ¿no? Que es lo común, lo público y lo privado. También puede haber dos, que es aquellos que consideran que el común es parte de lo privado, porque es todo aquello que no es el Estado. Bueno, aquí más bien lo que la propuesta es, pues no, que el común no es opuesto a lo público, ¿no? Y eso tiene que ver con que común no se limita a una dimensión natural e inherente de los recursos, tampoco se limita solo a recursos naturales, hay materiales, o sea, cosas tangibles y asibles, sino que también tiene que ver con una nueva, bueno, no sé si es tan nueva en realidad, pero se ha puesto sobre la mesa al menos, ¿no? Que tanto el común como los bienes no se limita a cosas materiales, ¿no? También estamos hablando de relaciones, ¿no? Sobre todo cuando estás hablando de comunes urbanos, tiene mucho que ver también el tema de las relaciones. Las redes también se consideran que son comunes, ¿no?
Y a partir de ahí hay esa definición, ¿no? Que tiene que ver o se producen con el aprovisionamiento de las necesidades sociales a través de la multiplicación de los espacios administrados directamente por los propios habitantes de un territorio. Es decir, tiene que ver con toma de decisiones, tiene que ver con necesidades y tiene que ver con autoorganización, ¿no? Y todo eso se traduce con forma de producción de prácticas colectivas, ¿no? Que están fomentadas por estas propias comunidades de personas. Y aparte, hay un rubro ahí que es como el complejo, que a lo mejor a nivel más teórico sí que se va como medio percibiendo, pero es cierto que a nivel de practicidad o de aplicabilidad es difícil, ¿no? Porque las estructuras que tenemos mentales luego a la hora de producir experiencia, pues nos puede mucho lo que traemos como muy profundo, ¿no? Y lo digo por eso de la propuesta de estructuras rizomáticas complejas y dinámicas. Es muy difícil pensar en institución entendiéndola desde algo que es dialogante, abierto y que tiene como una lógica de adaptabilidad, ¿no? Tendemos mucho a entender la institución como algo como estático, robusto, bueno, al menos sobre todo desde mi contexto, ¿no? Y hablando pues de un servicio público, de esa mirada también muy general que se tiene, ¿no? Digo, quien trabaja en instituciones no, pero el público en general va a la institución y se cree que es solo la administración pública, ¿o no? O cosas así. Entonces, esos son como realmente elementos que son más complejos de que puedan ser muy dinámicos, ¿no? Por eso son como importantes estas observaciones a priori. Ay, con bajo. No me apaño con... Vale, así. Entonces, eso enlaza con el tema de la gestión comunal y los comunes, que se está, al menos aquí en el nivel del Estado español, los últimos años ya se ha salido bastante de lo que es el marco de la gestión comunal para empezar a entender los comunales como sistemas complejos, ¿no? Desde esa perspectiva amplia, ¿no? Y que tiene que ver con diferentes dimensiones, ¿no? Desde cosas más epistemológicas, ontológicas, a cómo se traducen en prácticas, en instituciones, en organización económica, social, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que entran aquí también valores éticos, economía moral y distintos elementos. Yo he puesto esta definición que es de Lidia Montesinos, ¿no? Que justamente dice que que están conformadas por vastas tramas de relaciones sociales imbricadas en un complejo campo de fuerzas. También hay relaciones de poder, evidentemente, donde se conjugan aspectos económicos, ecológicos. Hay una parte que tiene que ver también con el vivir y el habitar el espacio, ¿no? Y cómo eso se traduce también en relaciones económicas, ¿no? De los recursos, cómo nos relacionamos, etcétera, cómo se normativiza, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con esas instituciones, las relaciones de parentesco, es decir, como esa complejidad y esas tramas, ¿no? Y luego la otra parte, que también empieza ya como que se venía a lo mejor hace unos años, sobre todo cuando yo hice la tesis aún era así, de mundos bastante separados y ahora ya se está en un punto de mayor encuentro entre lo que eran los debates de los comunes urbanos con lo que era la gestión comunal de recursos, ¿no? A través del comunal y a través también de las últimas aportaciones de Massimo D'Angelis y también de todo lo que propusieron Laval y Dardot con su mirada más ontológica como principio político, ¿no? Entonces, aquí están estos debates actuales, ¿no? Y ya lo centro más en cómo se podría entender esto desde los servicios públicos, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues lo que ha sido todas las propuestas de David Harvey, ¿no? Con el tema de los comunes urbanos en las ciudades, ¿cómo se llamaba? Las ciudades, bueno, el libro de las ciudades que tenía, que es del 2013, que habla también del movimiento 15M y todo esto, todo lo que es todo lo de Bollier y los comunes digitales, lo que también pudo traer consigo Ostrom, aunque Ostrom en general no está gustando especialmente porque se queda mucho en las prácticas y se desvincula mucho de todo lo que es las relaciones sociales, ¿no? Es como si todo el mundo fuera igual y todo fuera muy automático y muy mecánico, cuando en realidad hay mucha más complejidad social, ¿no? Institucional, relaciones de poder, acceso a recursos, etcétera, ¿no? Pero sí que es interesante que cuando se empieza a meter ahí todo el tema de los comunes digitales, ya se empieza a entrar en la dimensión de lo no tangible en sí, ¿no? Que es el conocimiento, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que tenía que ver con el Creative Commons, etcétera. Ay, porque... Ay, perdón porque está como en PDF y
Ara. Vale, siguiendo con los comunes en los servicios y las políticas públicas. Sí, es interesante aplicar ese marco a lo que es todo el espacio de lo público, entendido como Estado, porque hay un debate actual que es, por eso que es que lo común no es opuesto de público, y es si lo público se reduce solo a la titularidad y los recursos estatales, o lo público tiene que ver también en quién forma parte de la toma de decisiones y cómo esas decisiones se están tomando y cómo eso se recoge a nivel estructural. Me refiero por estructural a que no puede ser que se entienda que solo son órganos de participación, con todo lo que eso implica en términos casi de irrelevancia muchas veces cuando hablamos de cosas más estratégicas, ¿no? Y ahí es donde empieza a juntarse un poco todo, ¿no? Entonces, cuando empiezas a aplicar el marco de los comunes a la mirada, o a la mirada de los comunes a lo público, te permite ver, pues a lo mejor, dónde hay que trabajar, ¿no? Es como aplicar la plantilla, ¿no? Y eso te permite, pues, detectar esos retos institucionales en términos de gobierno local. Esto también tiene mucho que ver con el municipalismo y la política bottom-up y todo lo que tiene que ver con la importancia de lo local. Claro, aquí hay un punto y es que no es lo mismo, a lo mejor, por ejemplo, en el Estado español o en el continente europeo, el municipio se entiende como la base organizacional, ¿no? Y a lo mejor en un contexto como América Latina, el municipio es algo que es una institución que viene de mano del Estado y de lo que también a lo mejor son procesos coloniales. Entonces ahí hay una diferencia que se tendría que ver, eso en algunos encuentros internacionales se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Tendríamos que ver si el mismo concepto, la misma idea, por decirlo de alguna manera, se sirve la misma palabra. Yo ahora estoy en el marco nuestro y en el nuestro marco digo sí es importante el gobierno local como gobierno municipal como el que es ancestral, ¿no? Es de donde se viene y donde el papel de lo público entendido como Estado ha sido el padre de las desamortizaciones, ¿no? De los procesos desposesorios, del acceso a la toma de decisiones, del acceso a los recursos y de control sobre las cosas más elementales de la vida, ¿no? Y eso, por eso es importante ponerlo aquí, porque tiene que ver, todos estos debates tienen que ver con ese punto de inflexión que supuso la crisis del 2008 y de la que en realidad no se ha salido, ¿no? Y también es interesante porque te permite ver estos límites, ¿no? Que hay ante estos límites estructurales o institucionales que hay cuando tú aplicas esta mirada del común a lo público, empiezas a ver todos esos déficits, ¿no? Y empiezas a entender desde dónde tienes que trabajar, cuál tendría que ser la mirada, por dónde pueden pasar las propuestas, incluso las metodologías, cómo eso se puede traducir en norma, ¿no? Etcétera. Por eso era como bastante interesante, pues, traerlo aquí. Y, ay, por lo tanto, cuando estamos hablando de lo común aplicado a lo público para interpretar o leer cómo está funcionando también la aplicación, la concepción o la regulación de las políticas públicas, he puesto esto que es como está todo relacionado, ¿no? No hay una linealidad en sí, sino que son como elementos que se complementan, ¿no? Por un lado, el hecho de que el común no surgió para debilitar las instituciones de lo público, sino para fortalecerlas, no mediante su reorganización y su reconceptualización. Y eso tiene que ver con este segundo punto, que es todo el tema de la imbricación de la sociedad y en la estructura de lo público, ¿no? Con este objetivo de corresponsabilización, pero también de trabajo más desde la cooperación y, por lo tanto, también de repensar qué se entiende como rol o papel del ciudadano o la ciudadanía cuando se habla de políticas públicas, ¿no? Y, por lo tanto, se habla también o hay implícita una democratización de la estructura. Es decir, no se trata de que haya más procesos participativos o de que se vote más veces o que se hagan más referéndums, sino de cómo se construye esa política pública, ¿no? ¿Qué espacios, qué metodologías? Y para eso es importante también para romper toda la dinámica típica de stakeholders sectoriales, que no siempre o mucho pocas veces pueden tener base social, como esto
se tiene que articular y por lo tanto también te permite ver que está fallando y esto es esa articulación de base más comunitaria, ¿no? Tiene que haber como más fomento, que es una debilidad porque el propio marco estructural no lo permite, o sea, en el marco del Estado eso no se permite, pues es una de las debilidades que tú puedes ver cuando aplicas el marco de los comunes. Dices, ¿y por qué no tengo una base social con la que poder trabajar y generar redes que permitan tejer esa estructura más capilar? Bueno, pues no se puede ver por dónde trabajar eso si tampoco has aplicado la mirada del común sobre lo público, ¿no? Y por lo tanto, en esa lógica también de conceptualizar lo público. Y finalmente te permite pues dotar de toda esa nueva institucionalidad social, ¿no? Al momento que tú detectas todo eso, puedes empezar a activar mecanismos también para ver cómo das espacio y encaje a toda esa institucionalidad social entendida también como que las personas cuando se organizan también generan institución, ¿no? Y que las instituciones también son dinámicas, aparecen, desaparecen, son móviles, ¿no? Vale, yendo al grano, en ese proceso es donde se encuadra el Observatorio del Agua de Tarrasa como un proceso de referencia y que está teniendo bastante, ¿cómo le diría? O sea, que se está viendo mucho también desde el marco europeo. O sea, a lo mejor se le ve menos en Cataluña, pero a nivel europeo hay mucho interés en cómo está funcionando el Observatorio del Agua de Tarrasa, porque está siendo un dispositivo súper innovador, ¿no? Y están ya teniendo resultados. Ya llevan 4 o 5 años, ya están en proceso de consolidación y ya tenemos como resultados, ¿no? De lo que ha sido su proceso de trabajo conjunto. Y ahora ya sí se asume que es una práctica de comunalización. Y eso fue posible porque hubo un momento que es el punto de inflexión importante que fue detectar que bajo el epígrafe de gestión en realidad se estaban ejerciendo muchas funciones o acciones que tenían que ver con el ejercicio del gobierno, entendiendo el gobierno también como lo que tiene que ver con política y con toma de decisiones estratégicas. Por ejemplo, cuando un operador eh, privado, porque casi siempre están muchas concesionadas, ¿no? Plantea la propuesta de la nueva tarifa y el gobierno, o sea, y el ayuntamiento la aprueba, pues ahí se ha hecho un proceso político, porque detrás de detrás de esa tarifa ha habido muchas decisiones políticas. ¿Quién tiene acceso al agua? ¿Cómo se estructura? ¿De dónde se saca el dinero? En fin, ¿no? O sea, hay muchos debates que se han resuelto como algo que no es político, como algo que es puramente técnico, pero que al final tenía un impacto bastante político. Entonces eso sirvió para detectar que estos dos espacios están como en simbiosis y por lo tanto debajo de una concesión, por ejemplo, te encontrabas un gerente que está tomando decisiones que en realidad es de política pública y no solo de gestión, ¿no? Bueno, aquí es muy rápido esto, básicamente que el proceso del observatorio es un proceso vivo y sigue ahí caminando, ¿no? Aquí me parecía interesante poner pues, en azul, que es la parte de la definición de la política pública, ¿no? Sus objetivos, líneas estratégicas y, perdón, porque esto se tradujo trabajo, pero, eh, y es ahí donde se está haciendo incidencia. Todo lo demás que sale en el reglamento del observatorio sería como un organismo de participación ciudadana, donde está el elemento fundamental es en eso, en que está definiendo esa política y lo está haciendo con el operador público y con el ayuntamiento, ¿no? Tienen esos 3 espacios de trabajo. Eso es un poco su organigrama. Y aquí es la parte interesante. Ellos están empezando a desarrollar una metodología propia que ha sido crear este espacio por ejes en el que ya han detectado, el otro día me encontré con ellos y tenían 15 espacios, o sea, 15 temas de trabajo que están trabajando los 3, ¿no? Con mayor o menor éxito. Y ahí están explorando nuevas vías, ¿no? Han generado este espacio de trabajo. Han hecho este documento Brejes, esto lo empezaron hace un año y poco, es lo último que hemos estado siguiendo. Definen el plan de trabajo, entonces empiezan a trabajar como por grupos de trabajo, un poco desde los grupos de trabajo que tiene el observatorio y con los actores que llevan cada aspecto dentro de sus campos, ¿no? A lo mejor hay cosas donde está más el operador, hay cosas donde a lo mejor está más el municipio, pero la cuestión es que están trabajando como las 3 patas, ellos hablan como de las 3 patas, ¿no? Y eso es algo que es muy novedoso porque están empezando a trabajar conjuntamente. Y aquí también están tejiendo mucha red porque entonces abre mucho la colaboración y están generando mucha innovación política a través también de estudios. O sea, realmente están llevando muchas cosas que el propio ayuntamiento no podría llevar y que algunos de los resultados al ayuntamiento le han servido para bien, ¿no? Y el ayuntamiento pues
también está aprendiendo. No sé si se me oye bien porque hay un señor que grita. O sea, vale. Hicimos el año pasado este taller de cohesión, porque era como que ellos habían detectado que no se acaba de encontrar el encaje entre las tres partes. O sea, el operador es una empresa, tiene unas sus formas de trabajar. El ayuntamiento es administración pública y tiene sus formas de trabajar. Y el observatorio es principalmente ciudadanía organizada y tiene sus metodologías de trabajo. Entonces se hizo todo este trabajo porque se vio que lo importante era empezar a entender que se necesitaba un espacio de trabajo conjunto, ¿no? Fue súper interesante porque se hizo con metodologías muy vivenciales. Tuvieron que trabajar mezclados y salió como uno de los resultados que efectivamente tienen ese espacio en común, que no lo quieren perder, que funciona y que lo quieren articular y tejer bien. Entonces hay un tema de voluntad que está alineado. Vale, para ir así a algunos resultados, pues por ejemplo está toda una propuesta de indicadores. Están trabajando en indicadores con el grupo de indicadores del observatorio, pero también con el municipio y con el operador público. Están trabajando mucho todo el tema de los contenidos web, la transparencia, etcétera. Han creado un protocolo, una instrucción para garantizar contadores sociales. También están haciendo temas de sabor y calidad del agua, proyectos de economía circular y están haciendo mucho de tema de sensibilización. Y de hecho esto lo lleva mucho una parte que se habían constituido como donas de agua, que son mujeres de agua, y que ellas han inspirado desde el principio en el ecofeminismo y en todo lo que se trabaja mucho en Ecuador, Perú, Guatemala. Entonces es muy interesante porque están como metiendo mucho imaginario, ¿no?, que viene de otros lugares y se va como encajando y asimilando paulatinamente, de esos cambios lentos, pero han hecho mucho avance también en eso. Entonces, aquí hubo un problema con el tema de los contadores, y tanto en los contadores como los indicadores, donde está lo que decimos en catalán el moll de l'os, o sea, donde está lo difícil, es justamente en el tema de encontrarse en la metodología, que es lo que vamos a trabajar ahora, este año. Una definición de qué son los observatorios del agua es que es esta estructura que articula a diferentes actores en un mismo espacio desde el principio de complementariedad para crear conjuntamente políticas públicas desde el marco de la organización dominante, de la administración pública y la concepción de las instituciones públicas. Estos actores están mutuamente excluidos. Es decir, ahí es donde hay un proceso de innovación, ¿no? En ese marco, si hay uno, no hay el otro, y eso lo ves en las relaciones, ¿no? Si esto lo hacemos nosotros, ¿tú qué pintas aquí, no? Entonces, se está trabajando mucho, bueno, que cada uno puede aportar cosas diferentes que se complementan. Y eso es como la novedad del Observatorio del Agua, que no tiene otro nombre porque ya has tomado mucha identidad y que eso es un poco confuso porque los observatorios en general no son eso. Entonces, por ahí es como que se genera cierta confusión, pero tampoco hay manera ya de cambiarle el nombre. Entonces, se ha quedado como el Observatorio del Agua. Se está hablando de los observatorios ciudadanos cuando se habla del modelo de Tarrasa. Entonces, se trata de eso, de una estructura de ejercicio del gobierno desde una lógica colectiva, ¿no? Entendiendo esta práctica gubernamental como el conjunto de procesos que tienen lugar antes de esa aprobación final, que es lo que se hace en el espacio de político, que es el pleno municipal, ¿no? Y así, para concluir, pues sería eso, ¿no? Que efectivamente se está generando un proceso de comunalización de este servicio público, que está interviniendo en estos aspectos estratégicos de lo que es la política pública sobre el agua en el caso de la ciudad, que hay esa transversalidad en la gobernanza, tiene efectos directos en la concepción tanto del servicio, porque se está hablando de modelo ya, ¿no?, como de la propia agua y de su complejidad. Está entrando pues esos marcos más referenciales, ¿no?, pues lo que son las propuestas de Bowlens de los territorios hidrosociales, la perspectiva sistémica, los postulados del ecofeminismo, etcétera. Y bueno, yo creo que por ahí ya está bien. El gran avance también fue que se pensaba que el observatorio sería ese espacio de trabajar las tres partes conjuntamente, y lo que ha pasado es que el observatorio es donde se encuentra la ciudadanía, y ese espacio que se pensaba al principio que sería el observatorio no tiene nombre, pero ya existe, que es lo que ellos le llaman pues espacio por ejes. Y hasta aquí. He ido bastante rápido, perdón, pero es que están estos señores gritando y sufría por vosotros. Muchas gracias, Edurne. Y podemos quitar O sea, que la... ahora podemos entrar. Sí. Y bueno, ahora eso, las dudas, los comentarios, así puedo ampliar si queréis.
Muy bien. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Bueno, en lo que los colegas sueltan algún comentario, alguna pregunta, Edurne, yo tendría un comentario y una pregunta. El comentario es que generalmente cuando nosotros hablamos de incidencia, y actualmente en México lo estamos viendo mucho porque además es como un discurso institucionalizado a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, perdón, Ciencia, Tecnología, Humanidades, con la H intermedia ahora, se habla mucho de la incidencia hacia la sociedad. Pero me parece que lo que tú estás planteando, primero con la tabla del agua y ahora con el observatorio del agua, es una incidencia de la sociedad hacia las entidades gubernamentales, ¿no? Entonces, me parecería ser que eso es lo que como que le da un poco la vuelta hacia la labor en este caso, del observatorio del agua. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poquito más de cómo se da este proceso, ¿no? En donde generalmente la vista está puesta hacia la sociedad y en el proceso que tú has venido observando desde hace años, la vista se pone hacia el gobierno, ¿no? Entonces, eso es un poquito. Y luego el otro es que nos hables específicamente de qué es el Observatorio del Agua, porque a mí no me queda claro. Cuando hablamos de observatorio, generalmente a nosotros nos queda en la cabeza generalmente una plataforma digital basada en una plataforma social de donde nosotros podemos observar cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando hablas de observatorio, yo me quedo siempre con los otros observatorios ciudadanos que conozco relativos al agua, que generalmente están basados así, en una plataforma digital en donde se sube la información, donde se va actualizando información, pero acá es otra cosa. Entonces, exactamente qué es el Observatorio del Agua. ¿Es un lugar físico, es un lugar virtual, es un lugar donde hay conjunción de acciones, es un lugar que no existe? Es decir, el observatorio como organización social, o que nos expliques un poco más específicamente qué entiendes por este observatorio. No, no qué entiendes, qué es el Observatorio del Agua, ¿no? Entonces, esas serían mis dos observaciones. Quisiera ver si hay alguien más que quiera participar para conjuntar varias preguntas y comentarios. ¿Hay alguien más? ¿No? Entonces, adelante, Durne, por favor. Vale, sí, exacto. O sea, a ver por dónde empiezo. Se complementan las dos observaciones, ¿eh? Por un lado, efectivamente, o sea, por eso digo que el tema del común no tiene que ver con opuesto a público, sino con recuperación de lo público. Es decir, se detecta que uno de los procesos de desposesión que ha habido con el tema de la creación del Estado contemporáneo ha sido también desposeer de ciertos espacios de toma de decisiones que eran propios y por lo tanto decir, es que si lo público somos todos, porque Hacienda somos todos, no solo para eso, sino para todo, ¿no? Entonces hay una intensidad y una intención de recuperar, pero se entiende como desde lo local. O sea, hay una vuelta ahí también, entender que se recupera la idea de que el municipio es el primer espacio de trabajo y es el espacio de referencia. Y de ahí las escalas supralocales vienen a complementar hasta que a lo mejor llegas a una escala nacional, también para nosotros nacional es Cataluña y los otros estatal español, o sea, ¿no? Bueno, pero digásemos a una escala superior. Y por lo tanto, el municipio sí venía del común, porque las organizaciones urbanas hasta el siglo XIX sí hay la trazabilidad de que venían de formas comunales de organización urbana. Entonces sí que hay una lógica en este espacio local de recuperar esas instituciones del común, que es el municipio y el gobierno local. Entonces sí hay como un espacio ahí por eso es que es desde la ciudadanía que incide dentro. Y eso es súper complejo, porque por eso se está intentando trabajar tanto la metodología, porque desde lo que entienden los técnicos municipales, por ejemplo, no se entienden a la hora de trabajar porque el técnico te viene con el trabajo hecho. Y claro, la tabla no, el observatorio dice, ya, pero es que no me lo tienes que traer hecho, si es que lo tenemos que hacer conjuntamente. Y el técnico municipal dice,
yo no puedo traer la cosa sin hacer, porque mi trabajo es traerla hecha. Entonces, hay mucho trabajo y se está trabajando en eso, ¿no? Para que se vaya afinando la complementariedad, porque al final es cierto que la administración, y eso a partir de los casos que ha habido ya, de resultados que tienen, el observatorio aporta cosas que ninguno de los otros dos actores puede aportar. Y al revés, los otros actores aportan cosas que el observatorio no puede aportar. Entonces ahí es donde están trabajando para entender. Y si consiguen eso, evidentemente será muy bestia, porque es que es lo difícil en realidad, que desde los distintos puntos se entienda, no desde una lógica de autoexclusión, ¿no? Esto le toca al gerente, esto le toca al servicio, o sea, al área de sostenibilidad y esto la ciudadanía que participe cuando hacemos un referéndum. No, estamos trabajando conjuntamente para crear esto conjuntamente. Si realmente se consigue abordar bien, avanzar en la metodología y se puede incluso sistematizar un poco para generar como... Entonces te permite ya la replicabilidad también de la metodología, no solo del concepto del observatorio y lo que hace y de dónde, sino también la metodología. Y eso permite exportar una transformación a nivel de formas de trabajar lo público es muy diferente. ¿Qué es el observatorio? El observatorio necesita una sede física, pero eso aún no se lo han dado. Pero es un espacio que en principio se entiende como físico. Es decir, tendría que tener también su espacio de, pues que sus actividades sean en el espacio que tienen que tener, no solo en su sede, que más, que puedan tener atención, ¿no? O sea, que si hay gente que quiere saber quiénes son, pueda ir a unas horas y haya alguien allí y pueda informar, para que a lo mejor puedan las personas que tengan interés apuntarse a participar de los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo son a título individual, es decir, no es obligatorio formar parte de un organismo o de una plataforma o de un colectivo. Lo que es importante, obligatorio que sí sea organizado o colectivo, es el plenario, la constitución del plenario. Pero en los grupos de trabajo puede ir la gente a título individual, porque están pensados justamente para que si la gente, pues, es algo que le motiva por un motivo u otro, pueden introducirse en eso y empezar a formar parte del observatorio. Entonces, sí que está, pero se entiende que tendría que ser un espacio físico, no solo virtual. Tienen su web, pero hacen muchas actividades presenciales, o sea, hacen muchas charlas, presentan los informes, hacen talleres, hacen actividades en las escuelas, hay las reuniones que son presenciales cuando se trabajan temas, ¿no? O sea, y ahora, claro, hay mucho formato híbrido, sobre todo desde la pandemia, ¿no? Porque al final todo el mundo se acomodó un poco, entonces hay ciertas reuniones que se hacen desde casa y online. Pero en principio se entiende como algo físico y que sí que tiene una lógica de red, pero sí tiene una sede. Y no es una plataforma de observatorio, por eso decía que es muy confuso el nombre. Esto viene porque se inspiraron en el caso de París, que el París sí que tiene más, una estructura más de observatorio más típico, porque quedaba mejor y porque a lo mejor era menos rupturista y así a lo mejor, entre comillas, era más fácil que el ayuntamiento se pusiera un poco bien, ¿no? Porque colaba más como espacio de participación. Y ahora no se le puede cambiar el nombre porque tiene demasiada entidad propia. Pero no es un observatorio clásico, realmente es un espacio de generación de cosas, es un espacio de innovación en realidad, de innovación institucional, política y social. No sé si he respondido mucho, ¿eh? Muy bien. Gracias, Edurne. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Daniel, yo nada más un comentario. Eh, Luz Romero, Luz, adelante, sí. sí, sí, la verdad, mira, Luz, dejamos de escucharte. Luz Romero, a la una, dos. No, no te escuchamos, Luz. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿sí me escuchan? A ver, Luz, a ver si ahora sí. A Y ver, después ¿se Antonio. escucha? Sí, ¿Se ahora sí. escucha? Sí, bueno, es que es un comentario. Yo estaba, a la hora que estaba exponiendo Durne, yo me estaba queriendo imaginar esta experiencia que tenemos desde México de los consejos de Cuenca. Ajá. Donde yo estaba viendo como que la idea que Durne nos plantea es más o menos lo que la idea de los consejos de Cuenca, considerando
como esta parte de lo público, ¿no? Y donde se planteaba desde siempre, con las experiencias de los consejos de Cuenca, la participación de la ciudadanía, la participación de lo local, podríamos decirlo, en estos consejos de Cuenca. Y bueno, nosotros ya hemos visto, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia, ¿no? Aquí en el seminario se han planteado algunas experiencias, muchas dudas con respecto y cuestionamientos con respecto a lo que han sido los consejos de Cuenca, y que a lo largo de las décadas de experiencia que tenemos con esta estructura de lo público, esta estructura del gobierno, de las políticas públicas, pues no ha sido así como muy buena en el sentido de incorporar a la ciudadanía, de incorporar a la gente, a la participación. Entonces, yo nada más estaba haciendo como esta analogía, queriendo entender un poquito lo que Edurne nos estaba explicando, desde, pues ahora sí que desde su contexto, desde la experiencia que ellos tienen, y pues yo lo veo así como muy complejo, ¿no? Y ya aterrizándolo más, por ejemplo, sería muy buen ejercicio aterrizarlo estas ideas en lo abstracto, estas ideas teóricas, aterrizarlas a una experiencia concreta, así concretita, de carnita y de huesito. ¿Cómo podría aplicar o cómo está aplicándose eso en la práctica? Yo creo que sería muy buena experiencia, ¿no? Porque, bueno, teóricamente y las ideas y los planteamientos, pues a veces, pues sí, son maravillosos, son el sustento, son nuestra ancla para poder entender una realidad, pero a veces la práctica escapa muchas veces de esos ejes teóricos, ¿no? Entonces sería muy buena experiencia, a mí me gustaría mucho ver en la práctica concreta cómo se aterriza esto, porque aquí en México, pues los consejos de Cuenca han sido un desastre. Y nunca, ni ellos mismos han entendido, los mismos funcionarios han entendido la lógica de los consejos de Cuenca. Gracias. Gracias, Luz. Antonio Escobar, adelante. Ya, bueno, muchas gracias, Edurne. Espero que no pierdas el tren en este diálogo que vamos a tener. Bueno, muchas felicidades por lo que has presentado. Me parece muy interesante y sin duda, digamos, el nombre del observatorio parece que a muchos nos pone en otras partes, ¿no? Entonces, no es que sugiera un cambio del nombre del observatorio, sino quizás sí sea conveniente en algún momento especificar por qué se decidió, aunque lo mencionaste muy rápidamente, por qué observatorio, ¿no? Lo interesante, digamos, es que reconozco lo que comentaba Daniel, ¿no? Sobre cómo es esta incidencia de la ciudadanía hacia las instancias gubernamentales, cuando en general hemos pensado los observatorios más bien como una incidencia hacia la ciudadanía, pensando en una cuestión mucho más vertical desde políticas gubernamentales, observatorios y que en general las personas puedan tener acceso a la información. Creo que un elemento central de un observatorio es mostrar la transparencia de los procesos de las políticas públicas, ¿no? En varios sentidos. Pero, digamos, aparte de que lo pusiste en el caso concreto de Terraza, ¿no? Que algunos que te hemos escuchado en otras ocasiones sabemos dónde está, ¿no? Y en qué parte de Cataluña, sí hubiera sido conveniente, como decía Luz, ponerlo, digamos, en algo más material para saber por qué ese observatorio es importante. Pero bueno, yo tengo dos preguntas concretas que van un poco a la parte, digamos, si quieres, teórica de la construcción de este observatorio. Una es que me llama mucho la atención en tu exposición y en tu presentación hablar de la ciudadanía, ¿no? Entonces, en automático todos pensaríamos en una ciudadanía con derechos y obligaciones, pero lo que vas mostrando es básicamente un aspecto de identidad,
Y ahí es la parte que quizá me interesaría abundar, o sea, cómo se construye esta ciudadanía desde una perspectiva de identidad, ¿no? Situada obviamente la ciudadanía en un contexto cultural, político y social diferenciado. Seguramente el Observatorio del Agua de Terraza sería en términos culturales, políticos y sociales muy diferente a un observatorio del agua ubicado en La Mancha, ¿no? O sea, entre la zona de la Castilla y entre la zona de Cataluña. Y en ese sentido, eh, sí has considerado dialogar en torno a este concepto de ciudadanía, insisto, no en términos jurídicos como de derechos y obligaciones, sino como una forma, digamos, de cohesión, ¿no? O de hablar de una comunidad social en el sentido de ver la composición y las obligaciones públicas de estos ciudadanos dentro y hacia afuera del observatorio. ¿Por qué pregunto esto? Porque parecería que lo que vas mencionando tiene un fuerte sustrato de identidad, ¿no? Y se construye a partir de la relación con la comunidad, ¿no? También la comunidad pensada en términos de terraza. Pero también lo que mostraste con el observatorio es que esta ciudadanía genera derechos y estos derechos son reclamados por los miembros de una comunidad. Entonces, no sé si me expliqué. La cuestión es, entonces, cómo ubicar quiénes son ciudadanos y por qué son ciudadanos, qué les da, digamos, esta identidad y cómo les da este elemento de cohesión social. Porque inclusive al final, casi al finalizar tu exposición, mencionaste muy rápidamente el rol del ciudadano y de la ciudadanía, como si fueran dos elementos totalmente diferentes y desde mi perspectiva, le diste un valor más jurídico que, digamos, social. Ese sería mi comentario. Gracias. Gracias, Antonio. ¿Hay algún comentario más, alguna pregunta? Y le pasamos la voz a Edurne. Rolando, por favor. Vinculado a esto último que decía Antonio, me quedé pensando también en estos términos de comunes, comunalización, y porque aquí en nuestros contextos estos términos de comunalidad, comunidad como relación social, se vienen trabajando, se vienen dando en comunidades indígenas. Entonces no sé el contexto de Terraza, si es más urbano, no sé cómo se expresa esa comunalidad. Qué gente es la que está construyendo esa comunalidad. Eh, y todo esto, pues aquí en nuestras regiones de población indígena maya, tiene relación también con otras regiones de México que vienen compartiendo en toda Mesoamérica estos procesos de comunalización. Solamente. Muchas gracias, Rolando. Le pasamos Pues la voz a yo creo, Edurne. sí. Mira, yo creo que las dos últimas van como un poco de la mano. Sí que en la tesis ya salió toda la reflexión, ¿no? Porque yo creo que tiene mucho que ver el universo. O sea, Tarrasa es una ciudad de 220.000 habitantes ya, que está a 30 kilómetros de Barcelona, por lo tanto es completamente urbano, con poca relación con el medio, ¿no? Es una vida muy, muy urbana. Algo que busca el observatorio también es la vinculación territorial, ¿no? Por eso el tema de la mirada más hidrosocial, pero la verdad es que les cuesta porque, porque es un contexto muy urbano, es como estar hablando de Barcelona, ¿de acuerdo? Entonces yo creo, ¿por qué lo digo eso? Porque yo creo que cuando se habla de ciudadanía, o sea, todos los debates venían mucho desde la participación ciudadana hace 12 años. Y por lo tanto no hay una categoría para hablar de otra manera que no sea ciudadano. Pero sí que es cierto que durante la tesis yo les comenté, bueno, pero esto rollo nos hace un poco de ruido, porque el ciudadano es una categoría que está muy asociada al individuo. No sé, dijeron, bueno, nosotros, o sea, como que nos venimos a considerar ciudadanos independientemente del estatus legal, ¿no? Y que tiene más que ver con un compromiso con el espacio, con la ciudad y con lo que se necesita. O sea, había un punto más de compromiso comunitario, ¿no? Aunque usen la palabra ciudadano y autoorganización ciudadana, hay un punto de como una mirada, una sensibilidad que tiene más que ver con lo comunitario y la comunidad. Pasa que, claro, es un contexto
pues como el de Barcelona, o sea, donde todo a lo mejor un imaginario más asociado a la gestión comunitaria que pueda haber en las colonias, en estas comunidades, es muy ajeno. Por eso digo que es una cosa que se quedó un poco por ahí. Yo no he reflexionado más sobre esa categoría y no sé si hay como temas de identidad en sí. Lo que sí se entiende es como que se usa esa palabra porque no se sabe cuál otra usar. Yo diría que, hablando así en términos EMIC, viene a ser así. Yo te diría que tienen más de comunidad y empieza la comunidad quien desea. Eso también cambia mucho porque en un sitio como Barcelona, comunes urbanos, todo es más fluente, ¿no? O sea, no es esa lógica de que la comunidad como un todo, como sería el comunal, sino puede ser parte de distintas comunidades, ¿no? Cuando tú estás en tu red de consumo ecológico, pues esa red es una de tus comunidades. Puedes estar participando del Observatorio del Agua y depende del vínculo que tú acabes generando con ese espacio, puede ser que te sientas parte de una comunidad. Entonces, por ahí, a lo mejor es un poco diferente. Y, o sea, y sí que se habla mucho de comunidades en plural, en términos generales, perdón, en el contexto, por eso, porque es un contexto completamente urbano donde en realidad la comunidad, en términos sí, aparte de la comunidad de vecinos, te la encuentras en la montaña, ¿no? En el Pirineo o en otros lugares, pero no en los ámbitos tan urbanos. Ahí siempre se habla más de vecindad, de ciudadanía, pero sí que tenían unos puntos que tenían que ver con compromiso y solidaridad, por decirlo de alguna manera. No sé si he respondido así también lo que se hablaba de las comunidades en Guatemala y de otras partes de México. Y sí, no, esta vez no he querido como entrar en la descripción de dónde está Tarrasa, justamente para no llevarme el tiempo con eso. Pensé como que ya vengo otra vez con lo mío, ¿no? Y he pensado, no hace falta que vuelva a repetir la descripción, pero bueno, tomo nota, porque a lo mejor sí que valía la pena situar que es eso. Es una ciudad que aparte viene de un pasado industrial, o sea, que está muy urbanizada en todas sus costumbres, en toda su autoorganización, en todo, ¿no? O sea, es una ciudad que ha tenido un pasado obrero también, eso es importante seguramente, ¿no? En temas de organización colectiva, ¿no? Y de base. Entonces, no es extraño que el observatorio surja de ahí. Lo que decías de la transparencia es que para la gente del Observatorio del Agua yo te diría que son casi talibanes de la transparencia. O sea, es una cosa inaudita y le han dado muchas vueltas de reflexionar mucho epistemológicamente de qué es la transparencia y cómo se traduce y hasta dónde la ley de transparencia y bon govern está bien o está corta y es limitada. O sea, realmente es algo que o sea, el observatorio, una de las cosas que necesitaba también poner sobre la mesa, por eso también han hecho todo un trabajo de revisar la web del ayuntamiento y de la nueva compañía de aguas para que sea realmente transparente. Bueno, o sea, que sí tienen mucho también esa parte de transparencia, pero es desde la autogestión. O sea, el observatorio tiene dinero público, o sea, el dinero sale del municipio, porque se entiende que esa responsabilidad es del municipio, porque eso es un servicio básico, pero con autonomía para autoorganizarse y generar sus propios planes de trabajo. Claro, es que no poca cosa. Entonces, es como... Entonces, tienen su propio plan de trabajo y son súper organizados, porque trabajan sin cobrar. Eso es un tema que, bueno, está sobre la mesa para algunas. Por eso lo importante también de entender que eso, por ejemplo, es un sesgo de clase. No todo el mundo puede trabajar, todo el mundo puede estar participando. Entonces, cuando es algo comunitario, pues a lo mejor tendríamos que tener algún tipo de estructura que permita que eso se articule en la gestión del día a día, no como un espacio de participación. Y eso es, por ejemplo, un pendiente. Es una debilidad. Pero claro, también se viene de donde se viene, a nivel de sociedad catalana, de Tarrasa, que es industrial y muy urbano. Edurne, esto último que dijiste ya no te escuchamos, perdimos la señal. No sé qué era que he dicho, como... hazme... ¿Me oyes? Ya, ahora sí te ¿Y escuchamos. ahora? Creo que sí.
¿Dónde se cortó? ¿Dónde Cuando estabas hablando sobre el se asunto cortó? de la clase, dentro del observatorio Ah, de sí, Terraza, que dentro de tiene la que ver con el tema de la ciudadanía, la participación. clase, eso. Sí, es que estoy cogiendo el tren ahora mismo. Ay, cariño. Sí, os cuento, ¿me oís? Te ¿O ya escuchamos. no? Pues, Sí, creo que ya. Vale, ya, y tendré que cortar porque ahora ya se va a ir. Vale, que el tema de la debilidad aquí es que, y eso es un tema de modelo social, o sea, no es algo solo del observatorio, que continúa teniendo el punto de participación en términos de que es voluntario, o sea, no consigue aún estar conectado realmente con la gestión de la vida cotidiana. Entonces, eso tiene un punto de clase, porque no todo el mundo puede estar de forma voluntaria y gratis dedicando horas a eso. Entonces, eso es una debilidad que tiene el observatorio, pero que es un reflejo en realidad del modelo de sociedad en el que el observatorio se inscribe. Ahora sí se ha escuchado. sí, muy bien, sí. Pues hay todavía cosas que se podrían discutir, Edurne, pero las condiciones me parece que no son las adecuadas. Yo aquí estoy anotando algunas cosas que se me quedan en el tintero para armar una discusión después en mejores condiciones. Oye, Daniel, pero sí es importantísimo esto que está planteando Edurne, porque en verdad, en serio, yo siento que es necesario que sigamos platicando, porque mira, dio un dato que no lo había dado al principio, justamente el contexto de Terrazas. Entonces, ¿cómo está construyéndose lo comunitario en un espacio urbano de 220,000 habitantes? ¿No? Y cómo es de que se construye una identidad. Yo simplemente veo aquí en mi colonia, en mi cuadra, donde supuestamente hay representantes de barrio, y que seremos en la cuadra menos 50 personas, 50 familias, y no hay manera de que nos cohesionemos. No hay manera porque tenemos una historia diferente, una historia, unos vienen de migrantes, otros van y vienen, rentan. ¿Cómo se construye una identidad en un espacio urbano, en un espacio donde la gente va, viene, mueve, tiene intereses diferentes, ¿no? Entonces, yo no sé si Edurne tomó pues un marco conceptual que no era el adecuado, tal vez, o sería muy interesante, ¿no? Sería muy interesante ver dentro de un espacio urbano como Terrazas cómo se construye la identidad. Cuando hablamos de comunitario, ¿a qué se refiere? Ciudadanía, ciudadanía liberal, ciudadanía urbana, ciudadanía comunitaria. O sea, ¿qué es lo que realmente nos está arrojando o nos quiere arrojar esa investigación que está haciendo Edurne en torno a los observatorios? A mí sí, la verdad sí me movió cuando nos habla, nos dice que es verdaderamente urbano, ¿no? Que hay un corredor industrial, entonces no me imagino, porque nosotros cuando hablamos de comunidad, tenemos como muy claras las experiencias de comunidad, espacios acotados, espacios enraizados, la participación de los representantes en comunidades indígenas, en comunidades rurales, son cargos honorarios, honoríficos, donde no hay un salario, pero es parte de sus obligaciones y las hacen con gusto porque también hay un sentido de identidad, un sentido de lo común. Entonces yo creo que es importante que volvamos en otra ocasión a lo mejor a retomar esto, pero también con experiencias urbanas como la que plantea Edurne y que podamos cuestionarnos. Lo comunitario va más allá de esos espacios acotados que nosotros estamos como antropólogos acostumbrados a tratar, a abordar, a conceptualizar, o podemos verlo de otra manera. Yo creo que sí sería interesante. Gracias. Gracias, Luz. Pues Edurne nos abandonó, pero bueno, podemos seguir un momento más nosotros hablando sobre estos asuntos. Nora Beatriz Guzmán, por favor. Gracias, Daniel Murillo. Oye, pensaba que la cuestión es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Por un lado, la participación en la gestión y por otro lado, lo que es la veeduría o vigilancia por parte de la comunidad. O sea, creo que son dos cosas en las cuales se integra la ciudadanía y en lo comunitario que existe en México, ya hemos hablado como en algunas oportunidades,
pero siento que es otro tema. Aquí estamos hablando más de este tipo de organización ciudadana que se preocupa por estar vigilando la acción de gobierno y que muchas veces forma parte del gobierno, que creo que en la norma mexicana está establecido que son todas estas juntas de gobierno o son todos estos elementos bueno, principalmente, yo pienso, por ejemplo, el caso ZAPAC, que sería el organismo operador de Cuernavaca, que tiene una junta de gobierno que se supone tiene representatividad de todos los grupos y que también son ad honorem, pero que están legislados, ¿no? Entonces, esa participación ciudadana que se puede dar ahí, que es la que se ha visto como participación ciudadana, es exactamente una forma en que la gente empieza a ver sobre el Estado, pero yo veo que los están captando porque muchos de ellos forman parte también de estos grupos. Yo lo noto, por ejemplo, que en la Junta de Gobierno es elegido el amigo del partido tal o del amigo, entonces ya como que están cohesionados en eso. Pero sí siento que, por ejemplo, como Morelos Rinde Cuentas, es un grupo que me parece muy desde lo que está planteando Edurne de los observatorios, que lo que ha hecho Morelos Rinde Cuenta en ciertos aspectos es empezar a mirar cómo está funcionando algunas instituciones, cómo está funcionando algunas formas de participación, quiénes participan más, quiénes participan menos, aunque ellos lo están haciendo un estudio a través de gabinete, ¿no? Porque lo que están haciendo es a través de pedir la información de cómo se está dando cuenta, de cómo se está presentando. Pero, por ejemplo, en el estudio que hicieron sobre ZAPAC me parece muy interesante porque mostraron cómo está todo el proceso. Entonces, ahí quería yo señalar esto, o sea, que yo creo que son dos dimensiones diferentes y que las tenemos que analizar en esa misma perspectiva en los estudios que se realizan acá. En esto de la participación ciudadana, en la veeduría y, bueno, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llamaría la veeduría? La observación, ¿no? La participación en estas cosas, pero desde fuera, o sea, no desde la gestión. Entonces, ahí me parece interesante y que me parece una Contraloría, propuesta. Contraloría Social, ¿no? Eso, la Contraloría Social, gracias. Que es interesante también el giro que está tomando aquí en el país y que poco creo que hemos trabajado esto de las Contralorías Sociales y la participación ciudadana en estas Contralorías, ¿no? Y que la hemos seguido dejando en manos de partidos políticos y se ha dejado seguido en manos de los mismos gobiernos, ¿no? Bueno, eso era como que quería un poco aclarar. Aclarar no Sí. sino participar. Gracias, Nora. Yo lo que creo es que lo que nos presenta Edurne, el caso de lo que decía yo era la tabla del agua y ahora el observatorio del agua, me parece que el nombre no corresponde a lo que nosotros conocemos, porque precisamente cuando hablamos de observatorio, y ya lo decía Antonio Escobar al principio, ¿no? Y ahora lo dices tú, Nora, entendemos nosotros como esta veeduría, como esta Contraloría Social, como esta visión de la ciudadanía hacia el gobierno, tratando de hacer transparente la organización, los recursos, las acciones y como tratando de hacer también un poco de presión, digamos, de la ciudadanía hacia lo gubernamental, ¿no? Pero en el caso del Observatorio de Terraza, hasta donde yo tengo entendido, es una organización que se imbrica directamente con lo gubernamental y se actúa en conjunto, ¿no? Entonces, no es lo mismo que estamos entendiendo y es exactamente el mismo problema, creo, que tenemos tanto con la concepción de comunes que nos presenta Edurne desde esta visión, no solamente desde el lugar en donde está, es decir, Barcelona, sino desde este espacio urbano. Porque también igual lo de las comunidades a mí me hace mucho ruido. O sea, cuando yo escucho el trabajo de comunidad en el contexto en el que nos está hablando Edurne, yo me pregunto, bueno, ¿qué tanto es comunidad o qué tanto son guetos o tribus o grupos, tribus urbanas quiero decir, ¿no? O grupos de vecinos como nosotros lo entendemos. Y me parece que entonces esa parte de la comunidad es tratar de asociar lo común a un contexto urbano en donde nosotros, en un contexto latinoamericano, lo entendemos completamente de otra forma. Ya lo decía Rolando hace rato, ¿no? Nosotros entendemos lo común desde otros contextos. Entonces, me parece que esa conjunción o ese tratar de desenroscar el concepto de lo común
el concepto de la ciudadanía, el concepto de lo común o de los comunes, desde otro punto de vista, sí cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Antonio. Nada más para abundar en esto último que estás diciendo, Daniel, o sea, yo creo que tendríamos que tener en cuenta que lo común ahora se ha presentado como una alternativa sistémica desde la perspectiva economicista y que ha sido asumida. Creo que a lo mejor como latinoamericanistas tenemos la equivocación de pensar que hablar de común siempre se refiere a pueblos indígenas, sea pueblos de ciudades o pueblos urbanos, y el mismo concepto de comunidad no es lo mismo ni en Bolivia, ni en México, ni en Guatemala, ni en El Salvador, ni en ninguna parte, ¿no? O sea, de repente puedes encontrar comunidades de mestizos en Argentina y se definen como comunidad. Por eso yo le preguntaba a Edurne, en qué momento estaba esta discusión sobre la ciudadanía ligada a la identidad y a una comunidad social, ¿no? Porque lo que ella está viendo para el caso de Terraza lo puedes encontrar en varias de las localidades, sea de Europa, digamos, hablando de España, donde la gente se ubica no solamente con una identidad eh, local, sino también, digamos, desde otra perspectiva. Entonces, por eso me llamaba tanto la insistencia de su concepto de ciudadano y de ciudadanía, y luego terminó diciendo que para ella la idea de ciudadano y ciudadanía era un compromiso comunitario, ¿no? Entonces, aquí el problema es que quizá para nosotros, o en general, tendría que tratar de definirse cómo se puede hablar de esta comunidad social para pensar en una identidad social y después pensar en una ciudadanía y dejar de pensar quizá también ciudadanía y ciudadano desde una perspectiva jurídica. O sea, el ciudadano y la ciudadanía no implica solamente votar y ser votado, sino tiene otras connotaciones y siempre en automático lo pensamos en términos políticos. Entonces, creo que además de lo interesante de la perspectiva de lo que presentó Edurne, sí nos lleva a repensar seriamente en términos conceptuales y abandonar nuestras ideas preestablecidas sobre muchas de las cuestiones que tenemos y que eso nos lleva a confusiones, ¿no? Y a preguntas que quizá, como Nora Beatriz Guzmán dijo, que no nos permite adecuarnos a veces. Pero bueno, sí me parece interesante la propuesta. Sí, la discusión conceptual nos tiene que llevar a otros lados y aunque sean en cuestiones urbanas o rurales, no es lo mismo tampoco hablar de pueblos originarios en la ciudad o pueblos originarios en el ámbito rural, ¿no? Y siempre tenemos también que pensar, y creo que esa era una cosa que le quería preguntar a Edurne, finalmente parecería que el observatorio es una forma de inclusión, pero también de exclusión. O sea, la cuestión que queda pendiente para mí es preguntar quiénes participan y cómo acceden al observatorio y de qué manera. Si todos los pobladores de Terraza o solamente aquellos que son considerados como usuarios, ¿no? De cierto tipo de recursos líquidos, nada más, creo, por ahí. O sea, es interesante, pero creo que nos generó más preguntas válidas, pero lástima de la comunicación. Sí, exacto. Mejor nos hubiéramos ido todos en el tren. Sí, sí, yo coincido. Yo creo que sobre todo cuando hablamos de este tipo de experiencias y de cuestiones que están en otras latitudes, con otras culturas, en otro contexto, y me parece que sí tendríamos que tener un tiempo más de discusión para tratar primero de entender de qué estamos hablando y después de tratar de conjuntar los referentes que tenemos cada uno de nosotros, desde la parte cultural hasta la parte teórica, ¿no? Me parece. Entonces, yo creo que sí. Yo invitaría a Edurne que tratáramos de ver si pudiéramos organizar una sesión más adelante, con mejores condiciones de conexión, como dice Antonio, para poder discutir no del caso, sino de las implicaciones que están detrás del caso, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que hay detrás? Esta parte de ciudadanía, esta parte de organización social, esta parte de comunidad, esta parte de entender lo común, para tratar de entender un poquito más de qué se tratan
los casos y hasta dónde pueden llegar y hasta dónde podemos abarcar, ¿no? Teóricamente, estos asuntos, ¿no? Porque también, pues yo también preguntaba si metemos la, digamos, la variable de clase social, también qué tipo de gente y en qué contexto están participando en Terraza. O sea, es una parte también de lo que dice Antonio, ¿no? ¿Quiénes pueden participar porque tienen las condiciones para participar en el Observatorio del Agua y quienes no están participando? Y entonces, si lo cruzamos también con la parte de inclusión y exclusión y con la parte de poder, pues eso nos puede dar otra visión completamente distinta de quiénes están metidos en el Observatorio del Agua de Terraza, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que hay más preguntas que respuestas y me parece que sí ameritaría una discusión mucho más a fondo, ¿no? Entonces, pues yo creo que pues por el día de hoy aquí quedamos con el seminario. Solamente hubo la presentación de Durne del de hoy, que suscitó muchas más preguntas, respuestas, digo, que respuestas. Y pues sí nos vemos, yo creo que en una discusión mucho más centrada sobre este asunto de Durne. Te invitamos a que hablemos más adelante sobre este asunto, con esta serie de preguntas que han salido aquí. Y bueno, yo quiero agradecer a Edurne, que ya la vemos ahí en la imagen, que va en el tren. Y bueno, pues entonces quiero agradecer también a todos los que están aquí presentes el día de hoy y a los que han visto esta transmisión, digamos, por las redes sociales del CIESAS también. Muchísimas gracias a todos. Saludos, buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Nos vemos. Gracias, Gracias, Edurne. buena tarde. Todas.